Decía que usted en sus manos tiene una Biblia, ¿cierto? Una Biblia que fue impresa en alguna imprenta, valga la redundancia, pero no es necesario que sepamos cómo nos llegó la Biblia. Y decíamos, la pregunta que ellos hacían al principio de este seminario, el 9 de octubre para ser exacto, ¿por qué son 66 libros? Y no 73, como tiene por ejemplo la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ellos tienen 73 libros de más, perdón, 7 libros de más, y lo vamos a ver ahora. Y lo hemos analizado ya en la clase pasada. Pero ¿por qué nosotros solamente tenemos 66? ¿Cierto? Y decíamos que han existido en el Nuevo Testamento sobre todo cerca de 50, 60 libros, más que la Iglesia se encargó de canonizar o de sacarlos del canon y dejar solamente 27 libros, ¿cierto? Y vamos a ver algunos detalles más. Eso más o menos se ha dimensionado las clases pasadas. Miren, era otro procedimiento. Es una parte de la escritura del pergamino. Y decíamos, entre mucha información que entregamos, que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo y una parte mínima en arameo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí están los cueros de oveja y de otros animales que eran procesados. Estamos hablando ahí después del segundo siglo, después de Cristo, más o menos hasta el 1440 después de Cristo, que fue donde se creó la imprenta a través de Gutenberg Martínez, 1440. Ellos lo que hacían es tiraban este cuero en unas prensas, ¿cierto? Le echaban cal para sacar las impurezas, con una piedra lijaban el cuero y quedaba lisito, lisito, y cortaban esto y les permitía escribir por ambos lados. Y ahí empezaron a hacer los cuadernillos, los códices que se llaman. De esa manera se escribió la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí quedó más o menos claro este tema. Entonces ahora vamos a ver igual hay como una cierta duda si Dios cuando Moisés, pongámosle, le dio la pauta para que escribieran en piedra como que no se he visto escrituras así, ¿no? Hay vasijas, o sea, perdón, hay escrituras de otros pueblos, pero Moisés escribió porque recuerde que yo dije que Moisés, ¿dónde fue criado? En Egipto. En Egipto, ¿cierto? Y hoy, actualmente, aún se conservan muchos escritos, muchos papiros de Egipto, que estaban en vasijas, donde no les llegaba el sol, ni la humedad, ni el agua, nada. Se mantienen aún. Por lo tanto, se desprende que Moisés escribió en eso. Entonces, y vamos a entrar ya en materia de fresca. La introducción al canon del Nuevo Testamento. 3 cosas importantes, como para que ustedes consideren. El canon del Nuevo Testamento fue escrito en un periodo muy breve. Es decir, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en 95 años. Es decir, en los primeros 95 años. Y más, el primer libro fue escrito el año 45 después de Cristo. Es decir, en 50 años prácticamente se escribió el Nuevo Testamento. Los 27 libros que nosotros tenemos. Más otros más. Hay como más de 20 libros más que se escribieron. Que vamos a ver algunos que tenían dudas si lo incluían en el canon, hasta definitivamente lo sacaron. Y quedaron los 27 libros. ¿Ok? Los primeros libros datan por el año 45 después de Cristo, que bien podrían ser algunas cartas paulinas, como otros sostienen que es el libro de Santiago, para finalizar con el Apocalipsis, escrito a finales del siglo I, cerca del año 96 al 100 después de Cristo. Se dan cuenta que en los primeros 100 años, pero partiendo del año 45, es decir, casi 50 años, se escribieron los 27 libros que usted tiene en su Biblia. ¿Pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Está bien? ¿No?
Lo que da, digamos, como cierta duda el por qué se atrasaron mucho, digamos, en escribir, ¿no? ¿Por qué se demoraron en canonizarlo? ¿No? No, en escribirlo, porque, pongámosle, si caminaron con Jesús, que él tuvo su peregrinaje. ¿Por qué? Por la necesidad de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión era extender el Evangelio de Cristo a todas las naciones. La Iglesia, después del año 33, 6 meses, ¿cierto? Ahí en Hechos, después 50 días después de la ascensión de Cristo, nace la Iglesia, en Hechos capítulo 2, y le entrega la Gran Comisión. Entonces, Pablo necesita ir a todas las naciones. Por eso está su primer viaje, su segundo viaje y su tercer viaje. Pero él necesita después alimentar a la iglesia de Corinto y le manda una carta. La iglesia de Éfeso le manda una carta. ¿Se da cuenta? Y indudablemente que también era necesario establecer de una manera escritural los testimonios o lo que le había ocurrido al Mesías, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y por eso que el Espíritu Santo, viendo esta necesidad de que quedara plasmada en los manuscritos originales, ojo, los manuscritos originales, ¿cierto? De puño y letra de los apóstoles, y algunos que no son también, el Espíritu Santo de una u otra manera ordenó en la mente de ellos que escribieran. A Pablo escribió más de 13 cartas de estas 27. Y lo tercero, estas fechas pueden variar dependiendo de las fuentes consultadas, pero no deberían variar mucho, ¿cierto?, de los años. Algunos sostienen las siguientes fechas, ¿cierto? Los escritos paulinos, 1 Tesalonicenses, entre el año 50 y 60, evangelios sinópticos, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Sí, porque Juan no es evangelio sinóptico. ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas, evangelio sinóptico. Entre el 65 y el año 80. Las cartas deutero-paulinas, es decir, segunda de Tesalonicenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito, entre el 70 y el año 100. Es decir, casi 60 años después de la muerte de Jesucristo. Las cartas universales, ¿cierto?, entre el año 80 y el año 95. Literatura joánica, es decir, la de Juan, el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, entre el 90 y el 100. Y Apocalipsis, que son los 5 libros que escribió el apóstol San Juan. El Evangelio de Juan, Apocalipsis, primera y segunda y tercera de Juan. Y sus 4 libros, no el Evangelio, sus 4 libros fueron los que más dieron problemas para ver si eran canónicos o no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Apocalipsis, en el año 96 y el año 100 después de Cristo. Hay que considerar que esas fechas se cuentan desde el nacimiento de Cristo. Sí, por algo dice después de Cristo. O sea, Jesús muere a los 33 años. De los 33 años que muere Jesús al año 45 aproximadamente, la más antigua son 12 años. Claro. No es tanto el intervalo, no es mucho el tiempo que pasa. La iglesia sintió, gracias a Pastor, la iglesia sintió la necesidad de escribir, de plasmar, ¿cierto?, en los pergaminos y los papiros lo que le había sucedido a Jesucristo, al Mesías, y que el mundo conociera esto, porque ellos tenían una carga espiritual que era la Gran Comisión, dar a conocer el Evangelio. Por eso se empezaron a escribir. La iglesia cristiana, es decir, los católicos, protestantes y ortodoxos, o neo-ortodoxos, como ustedes quieran llamarlo, no tienen divergencia de opiniones en la aceptación del canon del Nuevo Testamento, y todos concuerdan que son 27 libros que se dividen temáticamente de la siguiente forma. Tenemos los evangelios de Mateo a Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia, que es el libro de los Hechos. Si nosotros conocemos la historia de la iglesia, tenemos que irnos al libro de Hechos. Ahí está la conversión de Pablo, capítulo 9, capítulo 16, ¿cierto? Está la conversión de la hermana Fedes, las cartas paulinas, de Romanos a Filemón, que son 13 libros, las cartas generales de Hebreos a Judá, las cartas generales, ¿cierto? Aquí está Hebreos, que muchos eruditos dicen que fue escrita por Pablo, por el estilo de literatura, pero no hay consenso en que fue escrita por Pablo. Por eso es que Hebreo
costó que fuera incorporada en el canon del Nuevo Testamento. Fue uno de los libros más difíciles de que se incorporara, porque no tenía el autor. Pero los eruditos, San Jerónimo, San Gregorio, decían, no, fue Pablo, en sus libros. Fue Pablo. Pero no había un consenso definitivo de que Hebreo haya sido escrito por el apóstol San Pablo. Judas, lo mismo. ¿Qué Judas? Primera, segunda y tercera de Juan no aportan nada, perdón, sí aportan, pero la iglesia decía, ¿en qué nos aporta? Si una carta de un capítulo. Pues entonces era media rara el tema. Apocalipsis también era un libro que no era muy querido, es cierto, en los primeros y segundo y tercer siglos, no era muy querido. ¿Por qué? Porque no les interesaba mucho Apocalipsis. ¿Por qué? No les interesaba, sencillamente por eso. ¿Y por qué? Porque no se creía que Juan lo hubiese escrito. Entonces, por eso existía esta duda, ¿lo incluimos o no lo incluimos? Hasta que definitivamente en el concilio del año 397, por supuesto esa fecha ya, se incluía definitivamente en el canon. ¿Cuáles fueron los criterios que la Iglesia usó? Son 3, pero aquí están desglosados, más en forma detallada. El primero de ellos es que el autor debía ser un apóstol, de entre los 12, por ejemplo, Juan, Pedro y Pablo. ¿Okay? Por eso que Pablo en su escrito defiende mucho su apostolado. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era necesario que sus escritos, sus cartas tuvieran un contenido, una profundidad, ¿cierto? O una autoridad de un apóstol. De la autoridad de Pablo, que aunque no era de los 12, se reconoce su apostolado a los gentiles. De no ser apóstol, podía ser un colaborador o cercano a ellos. Por ejemplo, Marcos, el evangelista Marcos, ¿cierto? No era apóstol. Lucas era médico, no era apóstol, pero siempre anduvieron Marcos anduvo con Pedro y Lucas anduvo con Pablo. Por lo tanto, se les dio a ellos también la autoridad de ser, los escritos ser parte del canon. ¿Ya? Que tuviera una correcta doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesucristo, no corrompida por la influencia gnóstica de la época. ¿Y cuál era la influencia gnóstica de la época? Partiendo por en el año 150, pero en el año 100, pasadito de 100, Arriano, ¿cierto? Era un hereje que decía que Jesucristo no creía en la divinidad de Jesús, ¿ya? Mación, que lo vamos a ver más adelante, Mación, ¿cierto? Era un hombre muy rico, en el año 150, crea su propio canon del Nuevo Testamento, pero saca todo el Antiguo Testamento y todos los escritos de los judíos, y deja solamente las cartas del apóstol San Pablo y una que otra carta. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la herejía de Marción? Es que el Dios del Antiguo Testamento, de los hebreos, era un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento de Pablo, él adulaba a Pablo, él le rendía pleitesías al apóstol San Pablo. Decía, no, el Dios que está en las cartas de Pablo, ese es el Dios bueno. Tenía esta duplicidad de la divinidad. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Que debe ser por, digamos, la dureza o la firmeza de los castigos que habían en el Antiguo Testamento. Sí, por eso que consideraban, consideraban a Marción, consideraba el Antiguo Testamento como un Dios malo, por todo lo, muy bien mi hermano, muy drástico. por todo lo que se relata, ¿cierto?, en esos 39 libros, ¿cierto? Ojo, y el marcionismo está, mi hermano Julio. ¿Por qué no todos los apóstoles escriben un libro? ¿Por qué no todos los apóstoles tienen su libro? Porque sencillo, el Espíritu Santo no permitió que todos escribieran. Usó solamente algunos nomás. Esa es la explicación que dan los libros. No hay una explicación así objetiva, es subjetiva, o se desprende que el Espíritu Santo, entendiendo que es el autor de toda la Biblia, de las Escrituras, permitió que algunos escribieran y otros no. Sí, porque ahí estaría faltando Esteban, ¿quién más? Pero es el que le puso la llaga, el dedo tiene la llaga. No, Judas no. Tomás. Tomás,
no. Pero ojo, está el Evangelio de Tomás, pero no fue inspirado. Porque lo que vemos es que Pablo, sin ser de haber sido un actor presencial en que Jesús estuvo acá en la tierra, tiene más poder en lo escrito que los propios apóstoles. ¿Quién? Pablo. Pero que Pablo era apóstol. Sí, pero, o sea, bueno, él vio a Jesús resucitado cuando se le apareció. Recuerde que fue al tercer cielo. Fue el único de los apóstoles que fue al tercer cielo. Entonces, en cierto modo, tenía más autoridad que en ese sentido. ¿El duelo con Jesús? Sí, pero no sé cuál es el problema. Me refiero yo a lo escrito. ¿Ah? A lo escrito No, la iglesia consideraba los escritos de Pablo, lo consideraban al apóstol San Pablo como un apóstol. El apóstol a los gentiles. Al leer sus cartas se da cuenta que Pablo era un apóstol. Que el otro también yo creo que le llegó muy fuerte cuando fue a camino a Damasco y tener esa aparición, esa... Sí, indudablemente que se cayó el caballo. Muy fuerte porque... yo creo, esa parte es buena. Bueno, hay Hechos capítulo 9 habla sobre el porrazo de Pablo. Luego debían apegarse a la querigma, que era la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Es decir, cualquier libro que desplegara, ¿cierto?, una idea de evangelizar, ok, era como, este libro, ¿cierto?, era compartido. Uso y aceptación de comunidades cristianas del siglo I y de los padres de la iglesia. Y aquí quiero llevarlos al mapa. En toda esta zona, mi hermano, aquí hay otro mapa que está mucho más ilustrativo. Aquí está. Esta parte, todo esto era el Imperio Romano. Todo eso. ¿Ya? Y la iglesia del segundo siglo están contempladas aquí, en este color. Aquí estaban las iglesias. ¿Se dan cuenta? Ahí estaban las iglesias. Y también en parte de África. ¿Por qué les mostré este mapa? Porque los escritos de Pablo y los escritores del Nuevo Testamento y gran parte y la Biblia del Antiguo Testamento que estaba, recuerden, estaba ¿fue escrita en? ¿Sí? Arameo y hebreo. En hebreo, pero recuerde que se usaba la... ¿Por qué se usaba la Septuaginta? Porque ya el hebreo se dejó de hablar. Cuando vino la deportación, ¿cierto? Y el pueblo de Israel fue deportado por 70 años, ¿cierto? Llegaron los griegos y empezaron, ¿cierto?, el idioma griego. Por eso es que la Septuaginta fue el canon, de una u otra manera, pero en griego. Y esa es la Biblia, entre comillas, la Biblia que usaron la iglesia primitiva. Indudablemente que ellos aceptaron el concilio de Jamnia y sacaron los 7 primeros libros, pero los 7 libros apócrifos. Y le quedaron los 39. Pero los pergaminos, porque recuerde que en el segundo siglo ya se empezó a usar el pergamino, el cuero de oveja. ¿Ya? Entonces, las cartas de Pablo, las copias, los copistas, las copias de las cartas de Pablo andaban por toda la iglesia. Aquí, acá, sacaban una copia y la mandaban para acá. Otra copia y la mandaban para acá. Otra copia y la mandaban a África. Así, ¿cierto?, el mundo empezó a conocer el Evangelio de Jesucristo. Por eso la necesidad de escribir. Por eso que hay muchas copias. ¿Ya? Pero llegamos al año 303 y un emperador, ¿cierto?, dijo nada más de cristianismo, el año 303, y manda a quemar todos los libros sagrados, todos. Quedaron muy poquitas copias. Inclusive dicen los entendidos que en esa quemazón del año 303 se quemaron todos los manuscritos originales. De hecho, no tenemos manuscritos originales nosotros. Puño y letra de Pablo, puño y letra de Pedro,
del apóstol Juan, no están los manuscritos originales. Solamente tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias. Ahora, ¿contienen errores todas esas copias? No. Porque el Espíritu Santo guió a los copistas. Los guió, ¿cierto?, a que fuera idéntico al original. Ese copiado, ¿cierto?, fue siempre guiado por el Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro convencimiento. Si no creyéramos eso, entonces mejor nos vamos para la casa. Si no creemos que las copias de las copias de las copias son guiados por el Espíritu Santo y son canonizados porque son similares a los manuscritos originales, debemos creer eso. Debemos creerlo. ¿Amén? La inspiración verbal. Sí, sí. Bueno, eso lo vimos en la primera clase, lo que era la inspiración verbal plenaria. ¿Qué significa la inspiración verbal y plenaria? Significa que el Espíritu Santo es una palabra compuesta, inspiración. Theos, doulos, algo por ahí es. Que el Espíritu Santo sopló en la mente de los escritores antiguos y el nuevo. Y lo que escribían ellos era lo que le dictaba el Espíritu Santo. ¿Ya? Las copias que se fueron haciendo del Nuevo Testamento, Le escucho atentamente. ¿en qué momento se hicieron y cómo las hacían? ¿Quiénes las hacían? Los seferines era es como una profesión que se daba en las iglesias. En la iglesia habían eruditos. En el Antiguo Testamento eran los masoretas y en el Nuevo Testamento eran los seferines que hacían las copias de copias de copias. Y esas copias se hacían de cartas particulares, no de un canon. Porque todavía el canon no se definía en esos años. Para eso va, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Por qué la necesidad de que hubiera un canon, Pastor Jonás? Oh, se me olvidó. Pastor Juvenal. ¿Por qué la necesidad de un canon? Porque siempre la iglesia, fíjese, cuando ha sido atacada con herejías, la iglesia saca la cara. Por eso que yo considero, y muchas personas consideran así, lo hemos conversado, que la iglesia mundial, particularmente la chilena, necesita una segunda reforma. Porque está siendo atacada por herejías. El Evangelio de la Prosperidad es uno de ellos, la ideología de género. Y la iglesia, yo fui a la marcha, yo fui a la marcha. Quería que mi hija experimentara, ¿cierto?, qué es lo que era la marcha, porque siempre me escuchaba, ¿quién le va a llevar a Jesús? Vamos a ir. De hecho, le compré su polerita. Pero, mientras caminaba, el Señor me decía, Amós capítulo 5. Y Amós capítulo 5 habla del arrepentimiento del pueblo de Israel. Y dice, no me gustan tus ceremonias. Detesto tus solemnidades. Detesto tus caminatas, tus banderas, tus fanfarrias. Si no hay un corazón arrepentido, no me gustan tus caminatas, no me gustan tus marchas. El Señor me ministró ese día en la marcha de eso. Cierro paréntesis. ¿Por qué es importante destacar que los autores neotestamentarios no se pusieron de acuerdo en escribir libros para formar un canon para la iglesia naciente? Ellos escribían nomás, ellos no se preocuparon de, oye, juntemos la copia de Pablo, las cartas que le escribió a Tesalónica, las 2 que le escribió, juntemos la carta a los romanos. No, ellos escribían nomás, pues ellos vivían, tenían la carta de Pablo, tenían las cartas de todas las iglesias. Las tenían, no tenían la necesidad de juntar y tener un solo canon. Por lo tanto, en sí misma ya era un canon. ¿Por qué? Para poder tener un canon debe haber una inspiración divina. Ellos creían que esas escrituras eran divinamente inspiradas, porque tenían la carta a Timoteo, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se va entendiendo?
Entonces, en sí mismo, las cartas que ellos tenían la certeza y la claridad de que eran inspiradas. En sí mismo eran un canon para ellos. Recuerde que recién en el año 360 y algo, se empezó a usar la palabra canon recién, como la regla. Veamos qué requisitos vamos a tener para empezar a meter en este embudo, en este filtro, para sacar las cartas que no son inspiradas. ¿Ok? Tampoco al momento de escribir sabían o pensaron que sus escritos o cartas serían canonizadas posteriormente. Ellos escribían porque el Espíritu Santo les dijo que escribieran. Los escritos neotestamentarios son ocasionales y variados dependiendo de las circunstancias. Son cartas de instrucción a una congregación, cartas personales, cartas de intersección, exhortación, crónicas históricas, visiones, como el Evangelio, como Apocalipsis. Saltémonos un poquitito. Y entre el primero y el segundo siglo aparecen, ¿se acuerdan que yo les hablé de estas 50 cartas? 27 solamente eran inspiradas, pero que habían otras más que no eran inspiradas, pero las que más se destacaban y que estuvieron a punto de ser incluidas en el canon son estas. La primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios, la carta de Bernabé, el pastor del Mas, la Didache o Didache, es súper importante, lo vamos a ver, por eso lo puse en color rojo, entre otras. Vamos a ver lo que era la Didache. La Didache, es cierto, esta obra es uno de los más antiguos documentos, mire, es del año 65, hermanos. Es decir, 25 años después de Cristo. Pero no fue considerada en el canon. ¿Por qué? Porque se desconoce el autor. Pero si uno lee, son 16 capítulos. Yo traje alguno por ahí. No es inmersión. No copié ninguno. Pero hay dos cosas particulares de la Didache. Son las instrucciones del Señor a los gentiles, instrucciones a los apóstoles, es el otro nombre que recibe, y el otro nombre que recibe las instrucciones del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Entonces, la Didache, se habla mucho de esta carta, pero lamentablemente no tiene autor. No dice yo, Bernabé, Pablo la escribí, o yo, Pablo la escribí. Si del año 65, está a la par con las cartas de Pablo. Pero ¿y el contenido no es así como...? No, porque recuerde, por eso es que fue necesario de establecer 3 reglas fundamentales en el canon. Si no podían cumplir 2 solamente, tenían que ser las 3. Fueron muy rigurosos en la elección del canon. ¿Ok? Y si no tiene autor, no podían establecer si había sido un apóstol o alguien cercano a un apóstol. ¿Se entiende? ¿Sí? La Didache, ¿cierto? Se estima que fue escrita en el año 65 y 80. No conociéndose el nombre de su autor, diversos autores creen que con mucha probabilidad fue escrita en Siria. Se creía primero que el autor era el pastor de Hermas y otros vinculan a Tasiano, que fue un padre de la iglesia primitiva, pero no vemos a ningún apóstol ahí escribiendo la Didache o la Didache. Algunas características: contiene 16 capítulos que se dividen claramente en 3 partes. La primera ofrece una serie de instrucciones morales y abarca los 6 primeros capítulos. La segunda, el capítulo 7 al 10, ya, que contiene instrucciones litúrgicas. Fue tan importante la Didache que la iglesia primitiva basaba sus litúrgicas, ¿cierto?, la forma de hacer sus cultos en la Didache. ¿Había instrucciones de los bautismos también allá? Sí, muy bien, sí. Pero no fue canonizada. ¿Por qué? Porque no cumplía los 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Que fuera escrita por un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Segundo requisito, Inspirada. Que fuera inspirada. Dirigida No. por el Espíritu Santo. no, que fuera usada por las iglesias que yo les mostré delante, Y que no contradiga doctrina. y que tuviera una sola doctrina. Reúne las 2 primeras, las 2 segundas, que era usada por las iglesias y contenía doctrina, pero no está el autor, por eso la dejaron afuera. ¿Se dan cuenta? De todas maneras, todas esas cartas, todos esos libros que está nombrando ahí son
son materias de estudio de la, Sí, indudablemente. de la patrología. Sí, el que le gusta esto puede leerlo, igual que Primera y Segunda Macabeo. Yo lo recomiendo porque se describe lo que sucedió en esos 400 años y podemos saber perfectamente el silencio que Dios guarda de otra manera. Y ¿Esos libros están en lo que te manda? sí, ¿Sí? yo voy a mandar el Evangelio, la carta de la DH. La voy a mandar. Y esto lo mando también, así que usted en casita puede leerlo tranquilamente. Yo trato de explicar lo que más puedo para que sea atractivo para usted y en su casa, ¿cierto? Este material lleva una semana construyéndolo. Así que está con estas 60 láminas que hay aquí, es el trabajo de una semana. Son como 3 o 4 libros, hay como 10 o 15 PDFs que busqué y voy lo llevo, lo encuentro interesante. Entonces lo pego. Así que es una condensación de estos 15 o 20 libros que formé para eso. Entonces, ¿quién fue Marción? Recuerden que yo les explicaba que en el año 150 aparece este caballero de nombre Marción, que es la única foto que encontré en internet, no hay otra. Este hombre nació en el año 85, en Sinope, que es un puerto, ¿cierto?, que está ahí en el Mar Negro, en Asia Menor. Su padre era un hombre muy importante, y de hecho era un dirigente de la iglesia de aquella ciudad, es decir, de Sinope. Y Marción fue educado en la fe apostólica y murió en el año 160 en Roma. Fue escritor y teólogo griego. ¡Wow! Pero él, ¿cierto?, se mandó el medio chanfleado. Él, ¿cierto?, tomó la tijera y dijo, ya, todos los 39 libros del Antiguo Testamento los cortó. Cortó algunos libros del Nuevo Testamento que estaban dirigidos a los judíos, particularmente Santiago, Gálatas, para la casa. Entonces él dejó solamente los escritos de Pablo, a excepción de Gálatas. ¿Por qué? Porque él adoraba a Pablo, él se inspiraba. Marción no solo consideraba a Pablo el único apóstol fiel de Cristo, ¿ve? Él decía, el único apóstol fiel de Cristo fue Pablo. Afirmaba que los apóstoles originales habían corrompido la enseñanza de su maestro. Él adulaba a Pablo, Marción. Y usted dirá, ¿a quién le sirve todo esto? Sí le sirve. Algún día le va a servir. Porque usted va a poder defender su fe con ateos. Porque le van a decir, porque ya a mí ya me han sacado en las redes sociales. ¿Y qué pasa con Marción? Y hay Marción, esto. Yo no puedo dar una respuesta concreta. Mente bíblica. Marción rechazaba, por lo tanto, el Antiguo Testamento y de nuevo solo aceptaba el Evangelio según San Lucas y la epístola de San Pablo, a excepción de Gálatas. ¿Ve? Como era muy rico, ya que era naviero, viajó a Roma entre los años 120 y 130. Él crea su canon en el año 150. Dice, este es el canon. Y la iglesia dijeron, un momentito, este compadre, ¿cierto?, se está saltando todo. ¿Y qué hago con las cartas de Tesalónica? Perdón, ¿qué hago con Judas? ¿Qué hago con el Antiguo Testamento, la Septuaginta? ¿Qué hago con todo eso?, decía la iglesia. Ok, y ahí empezaron a juntarse en concilios. ¿Ya? Y ahí es el próximo salto que nosotros vamos. Ahí está la teología e historia de Marción, que usted puede leer en su casita. Y ahí empezaron los concilios. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que dice Jesús? Perdón, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Del canon del Nuevo Testamento o de los libros inspirados. Primera de Timoteo 5:18, ¿cierto?, habla de las Escrituras. Y la Escritura, indudablemente, que es el Antiguo Testamento. La Escritura guarda relación con esta división del Antiguo Testamento. La Torá, que es la Tanaj, que es la sigla de los tres primeros nombres de la Torá, de los profetas y de los libros sapienciales, Proverbios y todo eso. Entonces saca la primera sigla y se crea y se forma la palabra Tanaj, que era un acróstico. Entonces, eso se le llama la Escritura. Y ya los propios apóstoles dan categoría de Escritura a dichos textos en lugar
como primera de Timoteo 5:18. Si lo podemos leer, aquí lo pueden. No, si lo encuentro. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice así. ¿Usted lo tiene? ¿Sí? Dígalo, por favor, en voz alta. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Fíjese que esta escritura que menciona Pablo en Timoteo, la extrajo de Deuteronomio 25:4. Y ya Pablo le da la categoría de escritura a sus escritos, y también le da autoridad al Antiguo Testamento, porque lo llama las Escrituras. Es un libro, es un pasaje paralelo. Si usted en su Biblia puede ver el pasaje paralelo de Timoteo 5:18, va a llegar a Deuteronomio 25:4. También en 2 de Pedro 3:15 y 16, donde el apóstol Pedro nos dice de las cartas, se refiere a las cartas del apóstol San Pablo. Y San Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Se da cuenta? En todas sus epístolas. Aquí Pedro está defendiendo la epístola de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice el apóstol San Pedro, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué otras escrituras? El Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Para su propia perdición. ¿Qué quiero decir con esto? Con estos pasajes. De que las mismas escrituras del Nuevo Testamento avalan el Nuevo Testamento y con mayor autoridad el Antiguo Testamento. Porque cuando las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, se refieren a la Escritura, cuando los Evangelios, cuando Jesús habla de las Escrituras, esa palabra Escritura se está refiriendo a los escritos, a los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Cuando ustedes lean en su Nuevo Testamento la palabra Escritura, el autor se está refiriendo al Antiguo Testamento. De ahí que, 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que todo el Antiguo Testamento es útil. Igual Jesús, digamos, recalcó harto igual en el Antiguo Testamento. Exactamente. Si lo vimos la semana pasada. Exactamente. ¿Oíste que fue dicho? Exactamente. Sí. El Nuevo Testamento cita más de 600 a 700 veces, cita pasajes del Antiguo Testamento. Como este, por ejemplo, cuando Pablo toca Deuteronomio 25:4. Los toca. Sigamos. Notas importantes. Es necesario, hermano, decir que no todos los textos que hoy tomamos como inspirados fueron aceptados inmediatamente por diversas iglesias. ¿Qué iglesias? ¿Me acuerdan? Esta es la iglesia del año 85 después de Cristo. No todos los escritos, no todos los 27 libros fueron aceptados en principio por las iglesias. ¿Y qué libros llamaron más la atención? ¿Qué libros traían problemas para ser aceptados? Primero, Judas. Hebreos. Segunda y tercera de Juan. Apocalipsis. Esos eran los libros que decía las iglesias, algunas iglesias, no, estos libros no. Y pasaron casi 200 años, o sea, 2 siglos, para que fueran aceptadas en el canon. Por lo tanto, la conclusión es que no producto del canon del año 397 en Hipona, la iglesia no inspiró los 27 libros, quiero decir eso, sino que el Espíritu Santo es el que permitió que estos 27 libros se conservaran hasta Hipona, para que fueran reconocidos como inspirados.
no que fueran inspirados o que la iglesia dijera que eran inspirados. ¿Se entiende? La autoridad siempre la va a tener el Espíritu Santo, no la iglesia. Y esta es la pugna con la iglesia católica. Porque la iglesia católica, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos el canon porque la iglesia le da la autoridad. El magisterio de la iglesia, ¿han escuchado ese término? El magisterio de la iglesia. ¿No? La autoridad siempre, primariamente, siempre la va a tener el Espíritu Santo, no la iglesia. La iglesia lo que hace a través de estos 4 siglos es reconocer, ¿cierto? Iluminados por el Espíritu Santo, reconocer qué libros eran divinamente inspirados. Y también permitió que todos estos padres de la iglesia primitiva, que vamos a ver ahí rápidamente, determinaran qué libros no eran divinamente inspirados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro que se entiende? ¿Sí? Poco, pero se entiende. No, sí se entiende. No, pero lea, Sí. cuando llegue a su casa, lea esto. ¿Ya? Y empezamos rápidamente, ¿ya? Entremos al segundo siglo, encontramos a Justino Mártir, ¿ya? Justino Mártir fue un padre de la iglesia, que es prácticamente adorado por la iglesia católica, apostólica y romana. Él, ¿cierto?, ya empieza a decir que estas cartas, Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, y posibles alusiones a Filipenses, Tito y Primera de Tito, empieza como ya a filtrar los libros que hoy día tenemos en nuestra Biblia. Él escribió un libro muy bueno que se llama Las Memorias de los Apóstoles, ¿cierto? Que los cristianos de aquel entonces, del año 145, llamaban los Evangelios. Él se refiere mucho a los 4 Evangelios, le da autoridad entre comillas, porque la autoridad siempre la ha tenido el Espíritu Santo. ¿Ok? Además se refiere a un relato de una fuente no identificada del bautismo de Jesús. Es ahí como que Justino Mártir sufrió un lapsus. Porque en el fondo él habla de otro evangelio sinóptico, que Jesús eventualmente no fue bautizado en el Jordán, dice Justino Mártir. ¿Ya? Pero lo puse a modo de cultura. ¿Ya? Después entramos en Clemente de Alejandría, el año siglo II, entre el año 211 y 216. Hizo uso de un canon abierto, parecía prácticamente despreocupado por la canonicidad. Para él la inspiración era lo que importaba, ninguna otra cosa más. ¿Se dan cuenta? Y ahí, ¿cierto?, empiezan a aparecer Bernabé, la Didaché, ¿se acuerdan? La Didaché, ¿ya lo vimos ya? El Apocalipsis de Pedro, el Pastor, el Evangelio según los hebreos, no hebreos, el Evangelio según los hebreos. También utilizó el Evangelio de los egipcios, la predicación de Pedro, es decir, Clemente de Alejandría, ¿cierto? Empieza a utilizar los evangelios apócrifos. ¿Ya? Luego tenemos a Tasiano Ciro, ¿ya? Reconoce 1 Corintios como ya una carta ya canonizada, inspirada, Romanos, Hebreos y Titos y Apocalipsis. ¿Ya? Ahí podemos ver más, en su casita pueden ver, él escribió este libro, el Encratismo. ¿Ya? Es una herejía cristiana, surgía a mitad del siglo II, aunque sus orígenes pueden remontarse a los tiempos apostólicos. Según su existencia, ¿cierto?, se prolongó hasta fines del siglo IV. ¿Ya? Eso era el encratismo. Hermano Alejandro, ¿por qué se habla tanto de Alejandría cuando se habla un poco de historia? Bueno, Alejandría era la iglesia. No, es que ahí estaban las iglesias que estaban cerca de Egipto. Alejandría tiene un papel fundamental, ¿cierto?, ahí en África. Por eso. De hecho, acá ustedes mencionaron a este señor, Alejandría, y los estudios anteriores también venían todos de... Alejandría tiene que ver con Egipto, ahí cerca de Egipto está Alejandría. ¿Ya? Ireneo de León, conocido como San Ireneo, fue obispo de la ciudad de Lyon desde el año 189.
considerado como el más importante adversario del agnosticismo. El agnosticismo, ¿han escuchado hablar de esa palabra agnóstico? Agnóstico. Es el espíritu es bueno, la materia es mala. Por eso es que el agnosticismo tomó mucha fuerza en el primer siglo, y diciendo que Jesucristo era sencillamente un ser cualquiera. Por eso es que a Arriano, ¿cierto?, se le consideraba un hereje agnóstico, porque decía que Jesucristo no era Dios, porque no podía él entender que en una materia que era mala podía existir un espíritu bueno. Imposible, decía. Él escribe, Ireneo escribe, ¿cierto?, este texto y dice: pues una vez resucitado de entre los muertos, los revistió con la virtud del Espíritu Santo que vino de lo alto. Sigamos más adelante. Dice: tenía todos y cada uno el Evangelio de Dios. Mateo, que predicó a los hebreos, ya está dándole autoridad a Mateo en su propia lengua. También puso por escrito el Evangelio que estos murieron. Marcos empieza ya a nombrar a los escritores del primer siglo, discípulo e intérprete de Pedro. También nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo. ¿Se dan cuenta? Que ya Ireneo empieza a darle autoridad a los amigos en el fondo de Pablo y de Pedro. Por eso que se fueron aceptando las cartas del Evangelio de Marcos, que no era apóstol. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Por eso muchos han sido amigos. ¿Ah? Amigos o acompañantes. Eran acompañantes, eran como su escudero, por decirlo de una manera, para que entiendan. Pero y eso, pongámosle el escándalo mismo, digamos, ya de producir milagros, de producir sanidad, de producir, pongámosle, la multiplicación de los panes y los peces. Escritores seculares, pongámosle, como Josefo, no escribirían algo así como para decir. Ya, yo se va a dar su pregunta. Mira, hay dos posiciones en la iglesia actualmente. Ya. Está los continuistas y los sensacionalistas. No sensacionalistas, los que creen que se cesaron los milagros. ¿Ya? Ya. Si usted se fija, si usted lee desde el primer siglo en adelante, ya no hubieron milagros. No hay en ningún escrito que diga fue Ireneos e hizo milagros, resucitó a alguien, sanó a alguien. El por qué, y quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, por qué Dios permitió, ¿cierto?, los dones espirituales en la iglesia primitiva de los 90 primeros años, porque era necesario para que se extendiera el Evangelio, y por eso es que hay muchos milagros. ¿Se entiende? Yo particularmente soy continuista. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros, pero ya no en alguien que tenga el don de sanidad. ¿Me explico? Porque si alguien me dice que tiene el don de sanidad, yo lo tomo de la mano y lo llevo a San Juan de Dios. Por eso no creo en estos chantas de, por ejemplo, Pastor Benijín. Y todos los que hay, lo que ustedes han visto en redes sociales, y cosas que usted empieza a ver en redes sociales, y se va a encontrar con un montón de pseudos evangelistas y pseudos sanadores. Reunión día sábado, sanidad y milagros. Eso es una herejía. Y estamos llenos de eso. Por eso necesitamos una mente bíblica para discernir. ¿Se acuerda que hablaba yo ayer del domingo? Debemos discernir. Pero ¿cómo podemos discernir? Teniendo una mente bíblica, conocimiento, cultivando nuestra mente. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, cultivando nuestra mente. Pero igual se lleva como una contradicción, ¿sí? Porque si la palabra dice, pongámosle aquí, y mayores obras harán. ¿A quién le dice eso? Es que a eso voy yo también, de que por qué, si el libro fue escrito en ese tiempo, quiere decir que sirve para aquellas personas que fue escrito, ¿no? Y no para nosotros. ¿Pero a qué milagro se refiere usted? Yo Pero, quiero que usted me lo aclare. Yo no sé nada. Yeah. Yo sé la respuesta, pero yo quiero que usted me lo dé. Tendría que buscarla así y darle la lectura. Mejor. Entonces, ya, léala bien y el martes. próximo martes usted me dice, ya hermano, la encontré. ¿Ya? Yo sé y no le voy a dar la respuesta porque quiero que usted se dé el trabajo de estudiarla. Sí, no, está bien.
Pero yo soy continuista, mi hermano Juan Mira, Carlos. claro. No soy cesacionalista. Es decir, yo no creo que los dones cesaron. No, yo creo que continuaron. Sí. Pero en orden. Nadie puede, pero nadie debe, que es distinto, pararse aquí y hablar en lengua. No lo debe hacer. Y yo he visto personas aquí orando en lengua. Es que yo- Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, cuáles son las reglas de cómo usar el don de lengua. ¿Y cuáles son? Pablo dice, si hay alguno que hable en lengua, llama al intérprete. Y si no está el intérprete, ¿qué dice? Oiga, estoy hablando de personas maduras. se edifica. Si no está el intérprete, cállate. No adores en lengua. Y yo he visto aquí, perdónenme, cuando he escuchado personas hablar en lengua, me dan ganas de salir arrancando. Siento un celo, pero me aguanto. Es que yo creo que no es tanto un celo, sino que a veces suena medio chocante. Para mí suena chocante porque repite, pongámosle la misma palabra, ya pongámosle, no sé, como unas palabras que tienen. Hay una doctrina y que habla... repiten como 10 veces la misma palabra, entonces yo digo, Hay una ¿cómo doctrina que habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y muchos dicen, hermano, para que tú tengas el bautismo del Espíritu Santo, debes hablar en lenguas. Muéstreme un versículo que diga eso. Muéstreme un versículo. Y yo me pongo a hablar en lengua. Para poder ser bautizado en el Espíritu Santo. No. Es una Es herejía. que yo creo que también nosotros a veces nos dejamos influir porque veíamos mucha tele igual. En serio. Sí, porque a veces vemos todos estos cantantes cristianos que empiezan ahí a levantar la mano y dice, cierra tus ojos y vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué pasa eso? Y a veces uno ni ora, ni ayuna, ni lee la palabra y quiere ver todo medio platacho. ¿Usted vino el domingo? No, fallé. ¿Qué hablábamos el domingo? Yo creo que esto se De la debe sola escritura. a la No, fe. hablábamos de la mente bíblica, de discernir lo que Sí, usted precisamente está correcto. diciendo. Porque Dios actúa según mi fe. Dios es ordenado. Sí, porque yo le digo que nuestro hijo pequeño, Felipe, cuando era bebé, tenían que hacerle una tremenda operación. Estaba todo listo y él no iba a la iglesia. Entonces yo le digo a él, ¿tú crees en Dios? Sí, me dijo. Bueno, le dije yo, arrodíllate y ora y pídele a Dios que sane a tu hijo. Y tu hijo no va a entrar al pabellón. Y él lo hizo. Cuando llegamos al cirujano, nos dijo así textual: les tengo buenas noticias para ustedes, pero malas para mí. Porque el Señor había sanado a Felipe. De un día para otro. Entonces yo creo que esto de yo tengo el don, o sea... Miren, vimos acá, estamos estudiando el libro de Romanos, y hablamos un poquito de la soteriología, del llamamiento. El llamamiento tiene dos implicancias: un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo, cuando Dios quiere llamar a una persona, es a través de la predicación del Evangelio. Ese es el llamamiento externo. Pero el llamamiento interno es a través de situaciones que ocurren alrededor de la vida de su esposa. Y Dios indudablemente que usó el milagro, ¿ya? Sí. No el don. Dios hizo un milagro, ¿para qué? Para que internamente en el corazón lo llamara a Él. Correcto. Se aplica el llamamiento interno y el llamamiento externo. Se aplica perfectamente. Pero no es que tengamos el don de sanidad. Porque si alguien me dice, tengo el don de sanidad, vamos al San Sí, Juan de Dios. Vamos a la campaña al tiro. Y yo pongo la ofrenda. No, yo me hago evangelista al tiro. Bueno, está muy rico el paréntesis que estamos haciendo. Yo creo que es bueno hacerlo. Y si tienen dudas de otras cosas, por favor, háganlas. Que para eso son las instancias acá de estudio. Yo trato de ser lo más académico posible, pero siempre hago paréntesis. ¿Ya? De hecho, oren al Señor, por favor, porque mañana tengo una muy importante reunión a la 1 de la tarde con un director de un instituto bíblico que está a nivel nacional, no es el IBN. Y yo le voy a, bueno, de partida quiere que haga clase con él, que es otro instituto, no es el que me invitaron ahí a Independencia. Quiere trabajar conmigo, pero yo voy a
usar la astucia, no es la palabra correcta, pero la gracia del Señor. Veníamos viviendo entre Adán y Eva. La gracia del Señor, ¿para qué? Para que Él, para meter a Cerrillo, porque son institutos no itinerantes, sino que Él instaura un instituto en diferentes ciudades y tiene institutos o sedes en todo Chile. Entonces, ¿por qué no Cerrillo? Amén. ¿Por qué no Cerrillo? Y tendríamos nuestro instituto. Y usted, después de un año, tendría su titulito ahí, ¿cierto?, de estudios bíblicos. ¿Por qué no? ¿Es importante? No es importante. Recuerde, hermanos, que si tenemos la confianza en el Señor, cuando ya se levanten las murallas y se cree o lleguemos a construir lo que tanto quiere ver nuestro pastor, y van a llegar mucha gente y debemos estar preparados. Debemos estar preparados y sacar de nuestra mente, ¿cierto?, todos estos paradigmas que traemos o que nos enseñaron nuestros padres y que muy bien nos enseñaron, pero debemos filtrarlo a la luz de la Escritura. Hacer como los hermanos de Berea, ¿cierto?, que fueron más solícitos que los hermanos de Tesalónica, es decir, llegaron a la casa y empezaron a estudiar si lo que el apóstol San Pablo le había enseñado era lo correcto. Es lo que yo siempre hago o generalmente hago. Si lo que yo enseñé a usted le provocó algún conflicto de lo que usted cree, llega a su casita y dice: Alejandro me enseñó que para ser sapo tengo que tirarme de cabeza. No está en mi anales esto. Entonces llega a su casa y diga: no, pues hermano Alejandro, ve que aquí dice que la salvación por obra, perdón, que la salvación es por fe. ¿Se da cuenta? Estoy usando un ejemplo burdo, pero eso. ¿Cómo estamos en la hora? 5 para la 10 para las 10. Nos pasamos demasiado. Dejamos esta parte hasta acá. Amén. La verdad es que yo pensé que podía pasar todo esto, pero nos quedamos en el siglo II nomás. Pero quedan más partes para adelante, hermano. Si no, sí, estoy de acuerdo. Pero yo quería en tres partes, quería entusiasmarlo para que siguiéramos con Romanos, pero vamos a tener que el próximo martes seguir con el canon del Nuevo Testamento. Amén. Bien, lo que hago todos los martes es preguntar y pedir sus comentarios. Pacto con usted. ¿Preguntas hasta lo que hemos visto o algún comentario que quiera hacer? Interesante el Ya. curso, me parece que yo hacía mucho rato que no venía a estos cursos, pero es por el problema de costumbre. Sí. Ahora, como se dio el tiempo que vení vacaciones estos días, aproveché al máximo el tiempo Qué bueno. y agradecido porque se aprenden cosas que uno no. Así me interesa que me mande No se preocupe. porque ya los martes no hay. Deme su número, yo lo incluyo. No, si me llegan, y le envío. Ya. me llegan, sí. Yo estoy en el Perfecto. WhatsApp de la El iglesia. grupo de la iglesia. Sí. Ya, perfecto. Sí. A ella no te llegan, ¿no? Pero los leen. Sí, Pero es que... cuando estoy en mi trabajo siempre lo leo. Bueno, Sí. Comentarios y preguntas, mi hermana. Comentario. Genial el aprender, el aprender por qué la fe. O sea, uno tiene fe, a uno le enseñan a tener fe, Dios obra en uno para tener esa fe en Él, pero faltaban los fundamentos. Eso es lo que acabo de aprender un poquito dentro de y se agradece. Genial. Qué bueno, me alegro de verdad verlos acá. Eso es lo que persigue, yo creo que todo maestro, ¿cierto? De poder dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. Sí, creo que la gente que comete estos errores garrafales, yo tengo el don, yo estoy aquí, no llega a esta instancia en que estamos. Los errores que se cometen en la iglesia creo que es a falta de estos cursos, del por qué las cosas, ir atrás, el por qué pasaron. Creo que falta esto en todo y debiéramos de estar mucho acá, pero no lo hacemos simplemente. Oremos al Señor. Sí. Si usted, mi hermano,
encontraron que el estudio, que vimos muy poco hoy día, pero conversamos harto, sí. Si lo encontró interesante, no es porque el hermano Alejandro lo haya dicho. Siempre piense que la gloria tiene que ser del Señor. Invita a otros. Correcto. Invita a otros. Que se impregnen con lo que estamos viendo acá. Si aquí todos nos enriquecemos. Sus aportes son importantes, los del pastor Juvenal son importantes. Todos sus comentarios son importantes. Los hermanos Juan Carlos nos hemos reído harto con sus comentarios, pero aprendemos. Sí. Aprendemos. Mi hermano Víctor. Dar gracias a Dios solamente por el privilegio de tener este tiempo y dedicarlo a tener conocimiento, a introducir la palabra. A tener una mente bíblica. Claro, una mente, conocimiento también, que es bonito. Y cosas interesantes que van saliendo en el camino que uno no lo sabía. Y de saber que cómo fue el principio de la escritura. Eso es bueno. Y ojalá oren por la reunión de mañana que tengo, la reunión de almuerzo, para ver si le interesa el proyecto y yo creo que hay un buen número para empezar. Si el año pasado dimos Cristología. Cristología, ¿se acuerdan, hermano Julio? Enseñamos Cristología, toda la doctrina de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermano Víctor? No. Hoy día tenían que poner dos hermanos, hermano Wilson, hermano Cartagena y hermano Wilson, no, hermano Erwin Hernández. De hecho le mandé material para que preparara, pero bueno, deben haber tenido algún inconveniente. Hermano Juan Carlos. Yo paso. Gracias. Buena su pregunta, Dios permitió, ¿cierto?, su pregunta de poder Sí. abrir un paréntesis que fue importante. Sí. Pero igual voy a buscar esa parte para. Búscalo, hermano. Hermana amada, preguntas y comentarios. Comentario, ahora sí. Empecé, estuve mucho tiempo de tarde. Sí, pues te acuerdas que el año pasado nos traía un tecito, preparaba aquí un cafecito en las primeras clases que empezamos a hablar sobre Cristo, ¿te acuerdas? Y bueno, hoy día se me presentó la reunión de Matías, le mandé revisé, pero llegué. Yo dije, ya, aunque llegue a la mes, pero llegué, porque ya si no voy hoy día ya no voy a empezar nunca. Y importante para mí, en lo personal es importante porque estoy criando hijos que me hacen preguntas todos los días y que de repente digo, ¿qué le digo? Porque hermano, no tengo respuesta. Y el tema, llama a Juan Carlos, y les quiero responder a través de la Biblia, o sea, no quiero imponer lo que yo creo que está bien. Quiero decirle que esto es malo porque a Dios ofendo su corazón, no porque esto es malo, porque a mí no me gusta. Tengo un suegro que cada vez que me visita me invade, entonces mi entorno exige saber. Y importante, súper importante a nivel de iglesia también, por el mismo tema del discernimiento, que es muy importante. Ya, pero súper agradecida y a ponerse las pilas nomás. Amén. Siempre el Señor nos da una nueva oportunidad de volver a empezar. Y como pregunta me quedó dando vuelta lo de hablar en lengua, que no sé si a lo mejor es tema para otro día, no sé. Pero yo nací en el Evangelio, en familia cristiana, en la iglesia, y siempre he escuchado hablar en lengua. Y también esa frase célebre de que era como el requisito para comprobar si era o no era bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, en un momento yo estuve convencida de que a mí nunca el Espíritu Santo me iba a bautizar, porque yo no hablaba lengua. Entonces, empecé a practicar, no empecé a practicar. ¿Y qué pasa ahí entonces? O sea, mi pregunta ¿es emoción no controlada? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Mire, el tema del área carismática se llama la neoortodoxia, que nace a principios de siglo, ¿cierto? El tema de las lenguas nace nuevamente con la Biblia, y Ávila
lo tienen como, perdonen para los que tienen a J.I. Ávila como un hombre usado por el Señor, tal vez en su inicio, pero él establece prácticamente una teología del hablar en lengua que es antibíblica. Antibíblica. Y lo digo con mucho temor. Ustedes saben que a mí siento un temor de hablar mal de un siervo del Señor. Pero sí tengo la obligación como maestro de decir que ese siervo, lo que dijo, no su persona, lo que él enseñó, no él, lo que él enseñó es una herejía. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el mismo momento que usted levanta su mano y acepta al Señor. Pablo dice en 1 Corintios, voy a extender un poquitito, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12 en adelante dice, voy a alejar porque lo traje en mi lente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se entiende? Lo voy a explicar aquí. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el pasaje para yo demostrarle a usted que el bautismo del Espíritu Santo es cuando usted estaba en el mundo, estaba en un estado pecaminoso, estaba muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. El Espíritu Santo empezó a llamarlo con la palabra y de manera interna, lo que le sucedió a usted, por ejemplo, ¿cierto? Hasta que usted llega al conocimiento de Dios, y no es que usted haya tenido la habilidad espiritual de escoger a Dios, sino que Dios usó situaciones y su corazón, ¿cierto?, fue cambiado de piedra a carne, y usted en ese segundo, esa milésima de segundo, usted corre a los brazos de la cruz. Usted reconoce, se arrepiente, porque primero tiene que arrepentirse, se arrepiente de todos sus pecados, y el Espíritu Santo le da el don de fe. Todo eso ocurre en milésima de segundo. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en usted eternamente y usted es bautizado. El bautismo es una posición. Lo que ocurre después en la vida del creyente son llenuras del Espíritu Santo, que es distinto. A veces el Espíritu Santo que está en mi corazón, lo grafico solamente, está ahí entristecido, porque entristecemos al Espíritu Santo. Pablo dice que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entristecemos? Con nuestro pecado. Porque seguimos heredando esta condición depravada con la cual nacimos. Y por eso necesitamos tener una mente bíblica para discernir si lo que yo estoy haciendo, diciendo, viendo, leyendo, escuchando, glorifica a Dios. ¿Se entiende? Pero el bautismo del Espíritu Santo es eso. Ahora, hay una corriente, y que le dio mucho auge a J.I. Ávila, perdonen la instrucción que di, pero era necesario. J.I. Ávila dice que no, dice que el hablar en lengua, o sea, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, que no tiene de asevero bíblico, es hablar en lengua. Pero se olvida lo que dice en 1 Corintios 12, 13 y 14, donde da instrucciones de cómo hablar en lengua. Pablo dice que si a alguno se le ocurre hablar en lengua, pero si no hay un intérprete, dice calle, dice la congregación. No vaya a ser que venga uno que no conoce al Señor y diga, estos están locos. Pero si hay un intérprete, se para y dice, el Señor dice, bla, 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 bla. Ok, y ahí yo tendría que doblar mi rodilla y decir. ¿Y esa situación de hablar en lengua es una llenura del Espíritu Santo? No. ¿Es una manifestación de la...? ¿Qué es? Es un don, ¿Ya? es un don de Dios, es un regalo los dones son situaciones sobrenaturales que Dios entrega a sus hijos. Yo no tenía ninguna gracia para enseñar y Dios me entregó el don de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza. Ya, sí. Y por eso le pido mucha gracia al Señor cada vez que me tengo que parar acá. Y que sea el Espíritu Santo quien me use para enseñar o para predicar.
¿Entiendes? El don de lengua, el Ya, don y lo de que se da discernimiento. hasta el día de hoy es porque no se sabe entregar. ¿El o don de lengua? representar el don de lengua. Es que el don de lengua es Posiblemente para emoción. comunicarse con usted, con Dios nada más. Salvo que hay un intérprete. O sea, porque se usa está- hasta el día de hoy por la moda de Gigi Ávila, por decirlo así. Ah, Nada más que eso. ya. Por eso es que le digo, con el respeto que me merece el pastor Gigi Ávila, si alguno lo tiene como por acá, empieza a bajarlo. Mejor exársela. Mm. Es que yo creo que ninguno de nosotros como cristianos deberíamos de tener a un pastor como así. Somos todos iguales, Dios nos mira a todos con los Exactamente, mismos ojos, sí. somos Sí, todos. porque ahí caemos Ahora, en la indudablemente idolatría, que ¿o no? Ahora uno que tiene... Lo que pasa es que solo tienen la unción de guiar a un pueblo los pastores. Y esto del don de lengua, igual, yo he visto iglesias que hay una persona que sí habla en lengua, pero tiene un traductor. O sea, llega el Intérprete. Señor, claro, un intérprete.